Querido y admirado Ricardo Costa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Sergio, querido, un abrazo muy grande, muchísimas gracias por tus palabras y un saludo para todas y para todos. Ricardo, estaba pensando que cuando hay una injusticia, nace un derecho. Y cuando hay una injusticia también puede nacer una novela. Creo que este puede llegar a ser el origen de Otro cuerpo hunde tu memoria, ¿o no? Mira, es así, es tal cual lo estás diciendo, no me lo esperaba esta reflexión de tu parte, pero muy acertada, muy acertada, porque, bueno, estamos hablando de esta novela, Otro cuerpo hunde tu memoria. Esta memoria enfoca una historia, diversas historias de vida, porque es una novela polifónica, quiero decir, polifónica, muchas voces que a través de los años van contando el eje de una historia que se va tramando, ¿no? Esta historia comienza en 1939 y llega hasta nuestros días, y por supuesto, la memoria tiene que ver con esos hechos que marcaron tanto, nos marcaron tanto, en el siglo XX fundamentalmente. Por ahí viene esta historia. Por ahí viene. Y he encontrado por allí que hay algunos elementos que, claro, muestran con suma dureza los años sumamente duros que vivimos. Y también hay lugar para la belleza de la palabra y la belleza del amor, del sentimiento de dos personas, ¿o no? Sí, totalmente, porque el eje central de esta novela podemos decir que es una novela de amor, es una novela de amor, pero también es un policial, también es una novela que tiene que ver, podríamos decir, con una, una narrativa histórica, política, argentina. Si bien el personaje principal es un inmigrante, un joven inmigrante italiano, Calabrés, que es rescatado de las aguas del Río de la Plata, él queda gravemente herido por el estallido del acorazado alemán Graf Spee. Eso ocurre el 18 de diciembre de 1939. Te decía entonces, él es rescatado y enseguida sospechoso de ser un espía nazi, o peor, un infiltrado anarquista. Recordemos que en esos años en Argentina estaba fresco el fusilamiento de Severino Di Giovanni, y Simón Radovisky todavía estaba preso en Ushuaia. Entonces las autoridades argentinas lo ponen en custodia en el sótano de la Sociedad Italiana Unión Benevolenza. Él queda ahí herido mientras se recupera, pero allí surge un romance inesperado, muy tórrido, muy pasional, con la hija del presidente de la asociación. Es así que luego las autoridades se dan cuenta que este muchacho, este pobre inmigrante italiano, no era ni espía ni anarquista, no, era un Un joven que náufrago. quería hacerse su América. Entonces, para subsanar el error y ocultar lo que había hecho el Ministerio Interior, lo destinan hacia el interior, hasta el sur, a la Patagonia, justamente a una colonia de inmigrantes italianos que es Colonia Centenario. Ahí forzosamente lo separan de su amor y comienza una historia que luego se va prolongando con las generaciones que suceden al italiano, a Antonio, lo van sucediendo, y así pasan los hechos que conocemos. El 17 de octubre del 45, el bombardeo de Plaza de Mayo, los años 60, los 70, la dictadura y los desaparecidos. Bueno, esta saga de esta familia, de este italiano inmigrante, que por cierto es un inmigrante que llega a hacerse la América, es lo que trenza, es lo que trama esta historia de amor, historia policial, historia de muertes, historia de desapariciones, y pone de relieve a la historia argentina, porque estos personajes son interpelados por la historia, ellos son interpelados. El destino de ellos no hubiese sido el mismo si no hubiesen atravesado estos acontecimientos que nos marcaron tanto a los argentinos y a las argentinas. En pocas líneas, es lo que viene junto con esta historia de amor profunda.
Claro, de allí lo que decíamos, ¿no? De esta injusticia que se comete con este hombre que luego se trata de ocultar con este destierro dentro de nuestra tierra. Eh, a partir de esta injusticia nace un derecho, pero también nace esta novela. Ricardo, el relato que nos acabas de hacer ya ha sido descriptivo, ya nos ha permitido imaginarnos a esta persona, a estos momentos, lo que vivió, pero cuando uno va recorriendo tu escritura, las páginas de esta novela Otro cuerpo hunde tu memoria, a través de esas palabras uno tiene que ir construyendo la propia escenografía, el paisaje, la persona, el cuerpo, la piel, la ropa que utiliza. Bueno, allí está la riqueza de tu vocabulario, de tu forma de escribir, y es posible que uno encuentre allí una mezcla de lo que podemos ver como poesía y lo que podemos ver como narrativa. ¿Esto es a propósito o te sale naturalmente? Yo soy un convencido que la poesía es la madre de la literatura. Ajá. No existe la literatura sin poesía. Hay autoras y hay autores que lo hacen a través del relato, de la prosa. Hay autoras y hay autores que lo hacen a través del verso o de la dramaturgia. Pero la poesía está siempre. Si no estuviese la poesía no sería literatura, no lo habría. En mi caso, por supuesto, en muchas oportunidades, bueno, vos lo sabés, a través o como consecuencia de ciertos episodios que han pasado, me han pedido si yo no podía escribir un poema en relación a tal tema o a tal conflicto, tal cosa. Y realmente no me ha salido, porque cuando lo intenté, lo que producía eran panfletos poéticos. Entonces, en mi caso, esto lo reitero, en mi caso, hay temas que no lo puedo hacer a través de la poesía, pero la prosa sí me lo permite, como en este caso y en las novelas anteriores. Claro. Estos temas sí los puedo abordar a través de la prosa, porque uno a través de estos géneros puede darle otra dinámica, mostrar otras cosas, decirlos de otra manera. Pero siempre está la poesía, siempre. No vamos a escapar nunca de ella, afortunadamente. Ricardo, hay un concepto que siempre se toca cuando uno habla de una novela que se presenta y es este trabajo de largo aliento. Aunque también puede haber un libro de poesía de largo aliento porque exige mucho trabajo, mucha corrección, etcétera, etcétera. Pero también creo que la vida te ha permitido ahora tener más tiempo para dedicarle a este tipo de obras que quizá estaban trabajándose en tu cabeza mucho antes. Sí, es así. La construcción literaria, sea poesía o sea narrativa, en mi caso, vuelvo con este tema, ¿no? En mi caso, en el momento que se produce esa iluminación hasta que se plasma en palabras, pasa mucho tiempo. Claro. Yo recién en el año 99, mirá, hace 23 años ya, pasó muy rápido, pude viajar a Italia, pude viajar a Calabria, yo quería conocer a la otra mitad de mi familia, la calabresa. Pude viajar al pueblo de mi abuelo, pude conocerlo, y allí darme una idea más acabada de lo que significó en ese momento, en una Italia de la posguerra primera y de la preguerra segunda, el hambre, la amenaza constante. En ese momento el duce ya estaba haciendo de las suyas y se avecinaba una guerra, ¿no? Para un joven como fue mi abuelo, jovencísimo, de ahí trasladarse hasta Génova, abordar un barco hacia América, llegar al fin del mundo, y bueno, era realmente impresionante, ¿no? Necesitaba ir a ese lugar para vivir. Por supuesto, yo dije, esto en algún momento lo tengo que escribir. Bueno, pasaron muchos años. Esta novela la escribí en el 2015, 2016, y gracias a Cristian Aliaga, que es el editor de Espacio Hudson, realmente lo digo con todas las letras, gracias a Cristian Aliaga,
se pudo publicar esta novela finalmente, ¿no? Creo que él me estimuló más a mí que yo a él. Yo le agradezco mucho a Cristian porque bancó la parada, como decimos en el barrio, y se pudo publicar la novela. De modo que pasan muchos años. En algún momento iba a decantar y bueno, y decantó después, ¿no? Todas esas imágenes. Algunos compañeros me preguntaron si era biográfica. Bueno, lo único que tiene de contacto biográfico mínimo esta novela con quien habla es, bueno, el personaje de la novela es un muchacho calabrés, va a Génova, se embarca, llega a América y con su oficio de zapatero llega a hacerse la América, llega a tener fábricas. Que ese fue el caso de mi abuelo, ¿no? Mi abuelo aprendió el oficio, fue zapatero, llegó a tener fábrica de zapatos, pero el resto no. Digamos, yo a través de esa experiencia de conocer mis raíces calabresas, bueno, después se disparó eso, y por supuesto fue digamos, el motor que me llevó a construir toda esta historia, donde la historia argentina, la Patagonia, digamos, los años violentos, y todo lo que aconteció, digamos, yo lo tramé en toda esta historia. Pero no es una novela biográfica, de hecho, al ser una novela, por supuesto, es ficción. Claro, Así que, sí, claro. tal cual lo que aportabas vos recién. Ricardo, pero más allá de que sea biográfica o no, no se puede negar que has pasado buena parte de esta novela por tu cuerpo. Me imagino escribiendo, describiendo, interpretando a este personaje calabrés. ¿En algún momento habrá pasado por tu cuerpo tu abuelo, vos mismo, la experiencia de la Patagonia y de los años más duros que hemos tenido en la Argentina? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Uno se mimetiza con personajes, se mimetiza con geografías, con episodios, por supuesto que sí. Una figura muy importante en esta novela, y lo quiero destacar, es el Río de la Plata. Mira vos. El Río de la Plata es, qué sé yo, es multisemántico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya el hecho de que es el lugar por donde llegaban nuestros abuelos inmigrantes de Europa, el Río de la Plata, que tiene tanta historia, y el Río de la Plata que en aquellos años de plomo tragó muchos cuerpos, hundió muchos cuerpos, y con esos cuerpos la memoria. Entonces, bueno, por allí pasa todo esto, ¿no? Claro que sí, la mimetización y la identificación con ciertos rasgos, ciertas figuras que en la novela van tomando cuerpo. Y bueno, y vos ya sabes cómo es el oficio. Uno empieza a escribir, pero no sabe cómo va a terminar, porque los personajes cobran mucha presencia, cobran una personalidad siempre dentro de la ficción, una configuración que te llevan por momentos a donde ellos quieren, y hablan como quieren, y te tuercen los planes y los proyectos que vos tenías pensado para ese libro. Y la mejor entrevista es en ese momento con el escritor o la escritora, porque ahora, Ricardo, ha pasado ya mucho tiempo, muchos años desde que la escribiste, desde que sentiste eso, y creo yo, nos pasa de tener que estar hablando de un trabajo ya hecho hace tanto tiempo, y nos gustaría tanto estar hablando de lo que estamos haciendo ahora, ¿o no? Sí, claro que sí. Sí. El tiempo. El Claro. tiempo es el tema esencial. Claro. Borges decía que en la literatura hay 5 o 6 temas, pero fíjate que todos te remiten al tiempo. El tiempo es tremendo, ¿no? Tiene una presencia, todo lo que hagamos depende de él y está atado al tiempo y a la memoria. Ricardo Costa, antes de comentar y hacer el anuncio de lo que va a ser la presentación de esta nueva novela que escribiste hace ya varios años, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué está esperando para ingresar en Espacio Hudson o en alguna otra editorial? Bueno, yo tengo acumuladas una serie de obras inéditas. Ajá. Porque es algo que me gusta hacer, mantener la lectura, sobre todo lectura y escritura. Y sí, para la segunda parte del año tengo ya proyectado publicar un libro de poesía, un libro bastante gordito. Ajá. Va a ser un libro de muchas páginas, también con textos recogidos también de hace
de los últimos 10 años hasta ahora. Ese es el proyecto. Vamos a ver si la realidad y si el país y si la pandemia y el coronavirus nos deja. Bueno, nos ha permitido, entre otras cosas, al menos esta posibilidad de poder leer más, poder escribir, poder estar valorando quizá un poco más los afectos. En ese sentido, la pandemia nos ha golpeado mucho a todas las disciplinas del arte, a todas. Nos ha quitado el público, Ricardo. Y lo que decís es cierto, cómo ha crecido la atracción por la lectura en estos 2 últimos años. Claro. Y ahora que se está abriendo, que se está relajando un poquito esta pandemia y están comenzando a aparecer encuentros, presentaciones, etcétera, se nota la avidez por encontrarse, por una feria de un libro, por la presentación, por una lectura, por un festival. Eso lo palpamos todos, y no solo en la literatura, en todas las artes. Me pasó ayer, lunes, se lanzó la invitación para la presentación de este libro y ya prácticamente ¿no hay más lugar? Enseguida dieron el presente muchos y muchas, porque ocurre eso. Está bien, por supuesto, la novela les da la bienvenida, pero también hay una necesidad de la palabra, está el contacto con la otra y con el otro. Entonces creo que es un buen momento para replantearnos muchas cosas y para proyectar cosas buenas. Acá están diciendo presente desde Villa Langostura, Diego Rodríguez Reis, desde Río Gallegos, La Moro, Rayén Aguilar desde Buenos Aires, Karina Rita Medina de acá de Neuquén, María José Rocato desde Puerto Madryn, Carlos Salgado también, creo que de Puerto Madryn, Carlos Salgado, Laura Tropea desde Olavarría, María Marta Paz desde San Martín de los Andes, Iris, Alejandra Jiménez desde Viedma, Graciela Cross desde Bariloche, bueno, muchísima gente, Marisa Rodrigo desde Andacollo, María Arce de aquí de Roca, Veronicia Rayo, Juan Carlos Moisés, que también acaba de publicar una novela en Sarmiento, provincia del Chubut. Bueno, imagínate, Sofía Sarnagoski. Sí, todos queridísimos y admirados y claro, admiradas, compañeros y compañeros de Ruta. Cristian a la mayoría, Aliaga. nos conocemos personalmente y a otros virtualmente, pero también desde hace muchos años, ¿no? Es muy lindo todo esto, es muy lindo. Vos sabés que algo que nos reconocen, mirá, en el 4 de enero, el grupo de Salvaje Federal, el grupo de Selva Almada, que ella tiene un grupo grande de lectoras y de lectores, ella adquirió un lote importante de ejemplares de Espacio Hudson, entonces ella organizó un Zoom entre los quienes habían leído la novela y conmigo, ¿verdad? Claro. Fue mi primera experiencia con un público que ya tenía la obra, porque uno generalmente presenta un libro, pero los demás es la primera vez que se encuentran con él. Pero en este caso fue así, y fue una experiencia impresionante, ¿no? Porque las preguntas, el ida y vuelta era por los personajes, y llegó un momento que a mí se me escapaba una sonrisa, porque me hablaban de los personajes como si fuesen seres encarnados en vida. Claro. Y a mí me pareció maravilloso, ¿no? Me pareció maravillosa toda esa experiencia. Así que, bueno, yo supongo que eso lo iremos reviendo, lo iremos repitiendo. Ahora el viernes también, para el viernes se dio presente mucha gente querida y otras que no los conoceré el viernes. Y el encuentro personal, esto que hablamos recién, ¿no? Cara a cara, en vivo, con las lectoras y los lectores, es una experiencia única. Y eso yo lo celebro y lo valoro mucho. Absolutamente. Ricardo Costa presentando Otro cuerpo hunde tu memoria. ¿Este viernes queda algún lugarcito para ir ahí a Rincón de Emilio? Queda alguno, estamos mañana en este espacio, que es un patio jardín muy lindo, muy amplio. Mañana se va a hacer un poco más, se van a sacar algunas cosas del fondo para colocar algunas sillas más, porque... Y bueno, de última quedarán de pie los que lleguen
pero no se le va a cerrar la puerta a nadie, por supuesto, no se le va a cerrar la puerta. Esto Sí. va más allá de la novela propiamente dicha del Claro, autor. claro. Esto es, como venimos diciendo, el encuentro, el reencuentro. Claro, cortaremos la poder estar calle. juntos. Ricardo, Así cortamos que la sí. calle. ¿Cómo? Cortamos la calle y habilitamos ahí la calle para la gente. También, ¿Por sí, qué cómo no? no. Pero es lindo eso, el reencuentro, el volver al ida y vuelta, siendo la palabra lo que nos importa. Es muy interesante y, como te decía, lo valoro mucho. Absolutamente. Además, Ricardo, en estos últimos 2 años, por la pandemia o por otras cuestiones de la vida, hemos perdido a gente muy, muy valiosa. Por eso nos reconforta muchísimo que te sigamos teniendo, y no solamente físicamente, sino además produciendo estas obras literarias que son realmente imperdibles. Lo digo porque lo conozco mucho, no solamente a él, sino toda tu obra. Ricardo Costa, un abrazo inmenso. Un abrazo y un agradecimiento enorme, Sergio, y a todas y a todos quienes nombraste recién, queridos y queridas, un abrazo y un beso muy grande para todas y para todos. Gracias. Ahí estábamos con Ricardo Costa, escritor de aquí, de Neuquén, lo tenemos aquí nomás. Este viernes va a presentar esta nueva novela, lo va a hacer allí en un espacio que está ubicado en el barrio Rincón de Emilio. Podés buscarlo a través de las redes como Ricardo Costa, y ahí vas a tener las coordenadas, la dirección para poder estar en ese lugar este viernes. Y si no, está en las librerías de aquí de Neuquén, está en Malapalabra, está en Libracos. Bueno, en las librerías de Neuquén vas a encontrar la última novela de Ricardo Costa. Si no te acordás del nombre, la última novela de Ricardo Costa, y ahí la vas a conseguir, y si no, el viernes la podés también comprar. Toda la obra de Ricardo Costa, en lo que es poesía y en las novelas que tiene escritas, son imperdibles. Y lo tenemos aquí nomás, un escritor reconocido a nivel regional, nacional e internacional. Creo que la última vez que hablamos con él estaba en México. Allí había ido a presentar un libro que se imprimió allí en México. Realmente un verdadero placer.